Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola a toda la audiencia, estamos nuevamente en un XL Aten Capital les canta las 40. Hoy con nuestra compañera Ruth Sosa Pascal de la Comisión Directiva y con un tema muy actual del paro nacional convocado por CETERA, que nos va a desarrollar, pero bueno, y cómo continuamos y demás. Hola Ruth primero. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Vamos a charlar un poquito de lo que fue el paro de ayer a nivel nacional. La CETERA se dignó a sacar un paro que venimos exigiendo hace rato porque durante todo el año hubieron conflictos en todas las provincias, no solamente salarial, sino por las condiciones en las que está la educación pública. Y en ese sentido, ayer la respuesta de los y las docentes fue muy grande. En la provincia tuvimos más del 90% de acatamiento al paro. La respuesta en las calles también se vio. Hay una bronca importante también hacia las conducciones, porque venimos exigiendo nuestros órganos de decisión, que son las asambleas, para enfrentar de conjunto las falencias que tenemos dentro de la educación. Y en ese sentido llamar un paro para aplacar un poco los conflictos que hay a nivel nacional en las distintas provincias, pero a su vez no hay un plan de lucha ante el nivel de ataque que estamos teniendo, ¿no? Porque no es solamente el conflicto salarial de los docentes, sino también de todos los estatales y de todos los trabajadores de conjunto. Y lo que nos anoticiamos un día antes, si no me equivoco fue un día antes del paro nacional de CETERA, es un comunicado del Ministerio de Capital Humano. Sí, la ministra Petovelo salió a decir que iban a hacer que se garantice el 75% de las escuelas dando clases. Y en ese sentido hay algo que es muy interesante que se dio a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores, donde los trabajadores que tenían que ir a hacer esa inspección llamaron a parar para no tener que realizarla. Y eso cuenta también de que una cosa es la legalidad cuando sacan estas reformas y otra es la legitimidad. Y cuando el paro tiene esa legitimidad, no hay vuelta atrás, digamos. Y es parte del derecho a huelga que tenemos en el artículo 14 bis de la Constitución, que es lo que quieren modificar, y eso, como clase trabajadora, no vamos a permitir. Exactamente. Por eso la necesidad, ¿no?, de la continuidad del plan de lucha, que además de este paro, que si no me equivoco es el segundo en el año, necesitamos un plan de lucha nacional, no un paro para descomprimir justamente esta bronca que hay que vos decías recién, ¿no? Así es, sí. A nivel provincial nosotros tuvimos la semana pasada la noticia de lo que fue el acuerdo de ATE, y en ese sentido también quería referir a lo que está sucediendo en nuestro sindicato, en el sentido de que se pide que el gobierno responda de la misma manera o que nos dé lo mismo que le dio ATE, y nosotros decimos que, primero, que es insuficiente. Totalmente. El acuerdo que firma Quintriqueo, pensando en el que hay un 4% para noviembre que recién se va a cobrar en diciembre y hay un 3% para enero que recién se va a cobrar en febrero, de una recomposición salarial que venimos perdiendo hace años. Entonces, nosotros le exigimos a nuestra conducción las asambleas, porque somos las maestras que estamos en las escuelas las que tenemos que decidir cuál es lo que necesitamos. Claro, y la realidad es que hoy en día no nos alcanza el salario y las condiciones son tremendas, porque aparte del doble turno, toda la docencia está haciendo algo más para llegar al 15, 20, porque la realidad es que con un sueldo se te va en el alquiler, y la provincia de Neuquén, así como recalcan que es el mejor acuerdo nacional, es la provincia más cara para vivir, y eso se nota en las y los trabajadores. Así que bueno, en ese sentido seguimos exigiendo a nuestra conducción provincial que no necesitamos el mismo acuerdo que ATE, sino que nos convoque a las asambleas para entre todos demostrar qué es lo que necesita la docencia
Que Fanny Mancilla no se arrogue el mandato de una asamblea, porque además no la ha convocado desde que cerró el acuerdo, apenas asumió un acuerdo totalmente con mandatos truchos y demás, sino que la docencia, quien realmente sufre esto que vos decís, ¿no? Las condiciones de vida y además las condiciones laborales paupérrimas que estamos pasando, producto de las reformas que ellos impulsan con el gobierno, ¿no? De Figueroa, que llame a asambleas porque queremos decidir nosotras qué le vamos a pedir al gobierno. Así es, y en ese sentido también nosotros tenemos una coordinación de estatales con las compañeros de salud de toda la provincia, que recalcamos que la coordinación es necesaria porque los sindicatos, si bien son diferentes, las necesidades son las mismas, y bueno, eso, venimos coordinando y organizando la lucha para ir contra las burocracias sindicales. Y en ese sentido también la semana pasada estuvimos en una convocatoria que se hizo de la provincial para dialogar sobre lo que va a suceder el jueves en el Senado, que quieren aprobar la ley de tierras. Así que bueno, en ese sentido invitamos al compañero Esteban Martínez para que desarrolle un poco más el tema. Pero bueno, la conclusión es que como oposición nos hicimos presentes en esa multisectorial de los sindicatos, exigiendo el paro para el día jueves, porque si hablamos de enfrentar a Milei, lo que necesitamos es parar y un plan de lucha, y no que se pase la discusión para la semana que viene y que la marcha se haga igual antes. Bueno, y la respuesta fue eso, no hay un paro convocado hasta ahora para el día jueves, que lo seguimos exigiendo desde Aten Capital, las seccionales opositoras, pero de todos modos vamos a estar en las calles y a marchar a las 17 horas. Así es, así que vamos a continuar en el segundo bloque, como lo dijo Ruth, con un compañero del Poder Judicial, delegado de base, Esteban Martínez, quien nos va a aportar varios elementos sobre esta ley de extranjerización de la tierra que ya, producto, ¿no? de las organizaciones sociales, de los sindicatos de oposición y demás, se ha logrado popularizar y que la sociedad en su conjunto la tome. Buenos días compañeros, buenos días compañeras, mi nombre es Micaela Marota y soy la secretaria gremial de Aten Capital, parte de la Junta Electoral para las elecciones a CETERA que se llevarán a cabo el día 2 de septiembre. Es muy importante que cada uno de los afiliados y afiliadas participe de las elecciones para defender la democracia sindical. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, hay que buscarse en los padrones que ya están publicados y verificar todos los datos, que sea correcto el nombre, apellido, DNI, el lugar de trabajo. Lamentablemente no están diferenciados por seccional y seguimos haciendo el reclamo para que estén como corresponde por seccional. Pero de todas maneras está el lugar de trabajo y es necesario que se fijen si ese es el lugar que corresponde. En caso de que no figuren en los padrones o que haya algún dato equivocado, es necesario hacer el reclamo. Se hace mediante dos maneras. Una es la forma individual, a través de las planillas que compartió la Junta Electoral a nivel nacional, y la otra es a través del formulario Drive que hicimos desde Capital para poder hacer el reclamo conjunto. Es muy importante la participación de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas, no solo votando, sino también participando y siendo autoridades de mesa en las elecciones. Para ello les pedimos que se comuniquen con su referente o que llamen al número de Capital para poder agregarlos al listado de autoridades de mesa. Tengan en cuenta que va a haber una instancia de capacitación previa a las elecciones para poder llevar a cabo dicha función. El número de teléfono es 442-8212. Defendamos entre todos la democracia sindical. Hola a toda la audiencia nuevamente, seguimos en Aten Capital Les Canta las 40. En este bloque tenemos un invitado especial, continuamos con la compañera de la directiva Ruth, pero estamos con el compañero Esteban Martínez, compañero delegado de base del Poder Judicial y también que ha escrito un libro que él nos va a decir el nombre, que me lo anoté pero ahora ya me lo olvidé. Hola Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, Extractivismo en Argentina es el libro que escribimos con otros compañeros y compañeras abordando distintas formas de extractivismo a lo largo y ancho del país, ¿no? Bien. Él ha hecho también estudios, está haciendo un estudio, está estudiando la licenciatura en Geografía, así que tiene bastantes elementos, nos va a poder aportar en un tema que es muy... Ya se han mediatizado, por suerte, decimos nosotros, pero tiene que ver justamente con la preocupación que tenemos toda la sociedad en general sobre la ley de extranjerización de la tierra.
Claro, sí, esta ley que, bueno, se está popularizando y eso es muy bueno, como ley de extranjerización de la tierra, que en realidad ese aspecto de la ley es parte de una ley más, digamos, más completa, de modificaciones de distintas leyes, ¿no? Es un paquete, si se quiere, un poco como el de la ley bases, ¿no? Que modifica distintos tipos de leyes. Por un lado, la ley de tierras, por otra parte, la ley de expropiaciones, el Código Civil de la Nación, la ley de manejo del fuego, la ley de integración sociourbana de barrios populares, la ley de registro de la propiedad inmueble, es decir, son muchas reformas contenidas en este proyecto de ley que son todas regresivas, ¿no? Porque, bueno, esto es lo primero que hay que decir de este proyecto que se plantea como de inviolabilidad de la propiedad privada, y en realidad lo que defiende no es la propiedad privada en general, sino la propiedad privada más concentrada del gran capital, de un puñado de intereses muy concentrados, y en particular también de capitales extranjeros, ¿no? Bueno, dentro de ese paquete, la modificación a la ley de tierras es la que más rechazo popular generó, y con razón, ¿no? Porque lo que está habilitando es que si ya hoy tenemos un nivel de extranjerización de la tierra muy importante, ¿no? Que se habla que a nivel nacional es del 5%, pero si vamos específicamente a algunos departamentos, en particular en las zonas de frontera o en las zonas donde hay mayor riqueza de algunos bienes comunes naturales, bueno, ese porcentaje de extranjerización es muchísimo mayor. Y bueno, lo que hace esta ley es directamente eliminar los límites para dar vía libre a la extranjerización en general, y también en particular a la venta de tierras, que hasta ahora estaba limitada, por ejemplo, en costas de ríos y lagos, ¿no? Es decir, es una ley que en ese aspecto promueve la proliferación de nuevos Lewis, ¿no? Joe Lewis, que tiene apropiado, secuestrado el lago escondido. Bueno, esta modificación de estas leyes habilitaría que eso se multiplique. También elimina la restricción para la compra de tierras por parte de extranjeros en zonas de frontera, es decir, es muy grave en lo que hace a la soberanía. Y bueno, es parte de un proceso de concentración, extranjerización, de saqueo y de entrega, ¿no? Por eso, tanto este aspecto de la ley como el resto hay que leerlo en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que hace ya 2 años se aprobó el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que permite que muchos de estos mismos capitales paguen menos impuestos, tengan beneficios cambiarios, beneficios aduaneros. Ahora el Super RIGI, si el RIGI estaba más orientado a los capitales mineros, petroleros, bueno, en el caso del Super RIGI está más orientado a empresas de tecnología, como aquellas que se van a dedicar a los centros de datos, o la minería de criptomonedas, digamos, que también son empresas que requieren insumos y bienes comunes naturales como el agua, acceso a abundante energía y temperaturas como las que tenemos justamente en la Patagonia. Hay que leerla también en el contexto de la derogación de la prórroga de la ley 26160, que era esta ley de emergencia territorial que prohibía los desalojos a las comunidades indígenas mientras se desarrollaran los relevamientos territoriales. Hay que leerla también en el contexto de todo el proceso de privatización del sector nuclear, ¿no? Pero bueno, hablando en particular de esta ley de tierras, es muy grave. Y acá en Neuquén ya tenemos un ejemplo de extranjerización muy marcado, ¿no? Porque tenemos el departamento Lácar, que tiene un 54% de sus tierras rurales en manos extranjeras, particularmente de empresarios estadounidenses, pero también de otras potencias europeas. Tenemos también el caso de Coyoncurá, que si bien el porcentaje de extranjerización no es tan alto, lo que tiene de particular es que los capitales extranjeros se ubican en las costas, en las costas del río Coyoncurá, y bueno, ven estratégicamente cómo acceder a ese bien común natural. Y bueno, por eso es tan grave que el gobierno provincial esté apoyando esta ley, ¿no? En estos días salió
que iba a ser limitado y ahora pasaría a tener un 25%. Sí. El límite, ¿cómo sería ese límite a nivel nacional y provincial? Bueno, lo que hasta ahora no tenemos versiones oficiales porque, como pasa con la ley base, como pasa con esta ley, hay toda una rosca muy corrupta de compra-venta de votos de senadores, de gobernadores, en los que se revolean un montón de proyectos que hasta último momento no se sabe qué es lo que se va a votar, ¿no? Lo que se entiende hasta ahora es que el proyecto original del gobierno buscaba directamente eliminar todo tipo de limitación a la extranjerización y que la última modificación lo que haría sería limitar la extranjerización a escala provincial en un 25%, es decir, un 25% de las tierras rurales por provincia podrían ser extranjerizadas, pero eso tiene una trampa, ¿no? Porque lo cierto es que no hay hoy muchas provincias que estén cerca del límite de extranjerización del 15%. Lo que pasa es que esos límites hoy se superan a escala departamental, ¿no? Tenemos sí muchos departamentos, casi 40 departamentos a nivel nacional, que superan ese límite del 15%. Entonces, hoy con la ley actual ya se podría seguir extranjerizando la tierra, ¿no? No es que los empresarios extranjeros no tienen ninguna tierra que comprar. Lo que pasa es que tienen un interés particular en zonas de frontera, en zonas con acceso a bienes comunes naturales fundamentales, vitales, como el agua. Otra ley que está relacionada con esta, por ejemplo, es la modificación de la ley de glaciares, ¿no? Que habilitó actividades como la megaminería en ambientes periglaciares o glaciares. Entonces, hay intereses muy específicos que están concentrados en algunos departamentos donde sí hoy la ley impediría que se continúe extranjerizando, ¿no? Entonces, esto de llevar los límites provinciales a un 25% de extranjerización es en realidad una trampa porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la provincia de Neuquén, ¿no? Sí. Tiene un 5% de su territorio extranjerizado, ¿no? A nivel provincial, hoy se podría seguir extranjerizando la tierra. Pero ¿qué pasa? En Lácar, por ejemplo, no podrían, porque hay un 54%. Bueno, si se aprueba la ley tal como supuestamente sería uno de los últimos borradores, claro, a nivel provincial se podría extranjerizar 4 veces más la tierra y a nivel de los departamentos no habría ningún tipo de límite. Estamos hablando que en Lácar, por ejemplo, tenemos el 54% extranjerizado y la propiedad en manos de empresarios estadounidenses, por ejemplo, es 10 veces más que el municipio de San Martín de los Andes, que el ejido municipal de San Martín de los Andes. Es decir, ya hoy son niveles escandalosos. Si se aprueba esta ley, aún con las últimas modificaciones, eso escalaría, ¿no? Y así como lo mencionaste en el inicio, que es una ley ómnibus, ¿no? Como el DNU y demás. Una de las leyes que afectaría es la ley de fuego, que acá en la Patagonia incide muchísimo y en esto de los bienes comunes, recursos naturales. Exactamente, sí, que también se relaciona con esta reforma de la ley de tierras porque, ¿qué pasa? Hoy posiblemente un empresario extranjero que quisiera desarrollar megaminería o ganadería en una zona de bosque no lo podría hacer legalmente, ¿no? Después hay que ver si eso ocurre igual, pero legalmente no lo podría hacer. Y en aquellos bosques en los que ocurren incendios, hoy la ley plantea que no se pueden modificar los usos de suelo por 60 años, ¿no? Tampoco se pueden subdividir, vender esas tierras. Bueno, lo que modifica este paquete, esta denominada ley de inviolabilidad de la propiedad, justamente es esa restricción y habilitaría que se desarrollen actividades ganaderas, mineras, inmobiliarias, turísticas, todos los capitales que están muy interesados en avanzar sobre bosques nativos o sobre otro tipo de tierras o de ecosistemas, bueno, que se puede desarrollar ese tipo de actividades en zonas arrasadas por el fuego. Básicamente es una ley de promoción de los incendios forestales, ¿no? Porque es un llamado a tanto los propietarios actuales como los futuros a desarrollar incendios para dar vía libre a cualquier negocio que puedan tener, ¿no? Entonces es una ley que está muy concentrada en darles beneficios a los capitales más concentrados, transnacionales, extranjeros, y al mismo tiempo es una ley que atenta contra los intereses de las mayorías populares, ¿no? Porque también contiene, por ejemplo, una reforma del Código Civil para que se puedan realizar desalojos más rápido, ¿no? Desalojos de una vivienda, desalojos de campos ocupados tradicionalmente por comunidades
campesinas o indígenas también, ¿no? Entonces es una ley que tiene este doble filo, ¿no? La propiedad que defiende es la propiedad del gran capital, pero después la posibilidad de acceso a la vivienda, la posibilidad de acceso a la tierra de los sectores populares, bueno, esta ley va en contra de eso, ¿no? También en el caso de las fábricas recuperadas, porque esta ley modifica la ley de expropiaciones para que sea casi imposible expropiar por parte del Estado, ¿no? Esto es una herramienta, un instrumento que tiene el Estado actual, el Estado capitalista tiene legalmente la posibilidad de expropiar. Bueno, hoy sería cada vez más difícil expropiar porque sería un costo, digamos, impagable el que debería, digamos, afrontar el Estado al expropiar algo, y a su vez están en riesgo algunas cooperativas o fábricas recuperadas porque hay procesos de expropiación que no han concluido hasta ahora, ¿no? Y lo que plantea este proyecto es que el dominio de esa propiedad no se transfiere hasta que culmina la última cuota a pagar por parte del Estado provincial. Es decir, es una ley regresiva desde todo punto de vista. Un último aspecto que me interesa destacar es la reforma a la ley de integración sociourbana de barrios populares, que si bien también, como pasa con todas estas leyes, hay que discutir cuáles eran sus limitaciones o su aplicación, que muchas veces era aún más limitada que el texto de las propias leyes. Ahora, esta ley planteaba de utilidad pública sujeto a expropiación las tierras ocupadas por barrios populares. Bueno, eso es eliminado por este proyecto de ley, es decir, que dificulta aún más la posibilidad de que alguna vez las familias que viven en barrios populares tengan acceso a una vivienda propia, ¿no? Así es. Y como para ir, digamos, cerrando y que vos puedas hacer un cierre o unas conclusiones de todos los aportes que fueron muy importantes para la audiencia y para los docentes y demás en general, en que creo que lo desarrollaste en algún punto, ¿por qué tenemos que estar en las calles defendiendo justamente el territorio? Bueno, porque la verdad es que todo este tipo de reformas regresivas son muy difíciles de revertir una vez que se aplican, ¿no? Hay que ver el caso de Joe Lewis, por ejemplo, hay que ver la Patagonia entregada a los Benetton, a distintos capitales extranjeros y nacionales también, ¿no? Hablábamos recién de las limitaciones de la ley vigente, y una de las limitaciones es que no atacaba la concentración de la tierra, sino solamente la extranjerización, ¿no? Hoy la tierra es legal que haya un empresario nacional que tenga 400.000, 500.000 hectáreas. Digo, pero esta reforma es muy regresiva y va a ser muy difícil de revertir si no la atacamos hoy. Hay que impedir que esta ley se apruebe, ¿no? Por eso todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, ambientales, deberían poner todas sus fuerzas para movilizar contra este proyecto de ley, ¿no? Los sindicatos deberían parar, no solamente movilizar, ¿no? Y tenemos que tener muy claro quiénes son los que están poniendo en riesgo los territorios, los bienes comunes naturales, los bosques, el agua, los glaciares. Y en eso también hay responsables provinciales, ¿no? Y es bueno decirlo acá en este medio, digamos, que llega a distintos lugares de la provincia, que el gobierno provincial, mientras está tirando una bomba de humo con esto de que no va a permitir la venta de tierras fiscales a empresarios extranjeros, al mismo tiempo se está preparando para votar a favor, para que su senadora Corrosa vote junto con Nadia Márquez y con Servi a favor de esta reforma, y eso lo tenemos que impedir, ¿no? Es una hipocresía total la del gobierno provincial, que habla de que no va a vender tierras fiscales a extranjeros, cuando al mismo tiempo está desde el gobierno negando los derechos territoriales a las distintas comunidades del pueblo mapuche, ¿no? Se acordarán ustedes la represión que hubo el año pasado contra 4 comunidades que estaban reclamando las personerías jurídicas. Bueno, el gobierno está empezando a negárselas. Esas personerías que estaban en disputa el año pasado está empezando a negárselas justamente para avanzar con distintos tipos de negocios privados sobre esas tierras de ocupación tradicional de comunidades indígenas. Así que es muy importante la mayor
unidad, pero también la consecuencia con las palabras en los hechos, ¿no? Salir a la calle, parar la provincia, parar el país, porque esta ley, si no, después va a ser muy difícil de revertir. Y al mismo tiempo que el gobierno provincial sale a decir esto, la semana pasada recibió a Cristalina Georgieva del FMI, recorrieron Vaca Muerta, mostrando todas esas tierras extranjerizadas, bueno, las que ya vienen arrasando hace mucho tiempo. Totalmente, y en un alineamiento entre el gobierno provincial y el nacional que ya es total, ¿no? Porque todas estas leyes regresivas fueron apoyadas también por Rolando Figueroa, ¿no? Ahí hay como un pacto de saqueo de Vaca Muerta en particular, pero también de promoción del saqueo y de la entrega en general, ¿no? El RIGI fue aprobado con la venia de este gobierno provincial, el Super RIGI también está en ese proceso, la ley de glaciares contó también con la complicidad de las legisladoras Corrosa y Maureira, entonces, bueno, es un pacto de entrega y saqueo que hay que romperlo. El gobierno está muy debilitado, esta ley tiene mucho rechazo popular, no es cierto que esta ley la apoye a alguien, ningún trabajador o trabajadora crea que sea muy razonable que la tierra se quede en manos extranjeras. Entonces, si esta ley pasa, va a ser por complicidad abierta de los que voten a favor y también de los que no hagan lo posible para detenerla. Hay mucho rechazo popular y ese rechazo se tiene que expresar en las calles para pararles la mano, ¿no? Así es, y es lo que veníamos diciendo desde Aten Capital, que es la profundización, ¿no?, del saqueo y de la entrega, porque digamos, ahora se profundiza justamente con este gobierno ultraderechista de Milei, pero viene de años, de los gobiernos peronistas, kirchneristas, del gobierno de Menem y demás, o sea, viene de historia la entrega consecuente, digamos, a los capitales extranjeros y obviamente a los transnacionales. Así es, sí, hay muchas de estas reformas que llevaron al extremo beneficios que ya se habían dado, que se habían otorgado en gobiernos anteriores, ¿no? En lo que tiene que ver con la exención al pago de retenciones a las exportaciones, con la baja de impuestos, con los regímenes de promoción, por ejemplo, para el fracking en Neuquén. Ahora, lo cierto es que este gobierno las está llevando al extremo, aunque está dando un salto en el saqueo que no hay que subestimar, porque es realmente un avance en la colonización del país bastante inédito. Y bueno, esto lo están diciendo muchos, ¿no? Muchos que quizás participaron o simpatizaron con experiencias anteriores dicen que esto tiene esta gravedad. Bueno, si estamos de acuerdo en que tiene esta gravedad, entonces hay que poner todo para parar este saqueo ahora. Así es, así que bueno, Esteban, muchas gracias por todos estos aportes que nos diste en este programa. Ruth, lo mismo, así que un saludo para cada uno para despedirse de la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos en las calles este jueves 6 a las 5 de la tarde, ¿no? Así es, vamos a estar defendiendo, así como dijimos que las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.